En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención y con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdadera sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestros ojos no se cierren y que nuestro oído no vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a compartir unos 10 textos o 10 episodios que sacamos del Evangelio según Marcos. El título es Encrucijada crítica de Jesús, en la página 57. ¿Qué es la encrucijada? ¿Qué significa encrucijada? Es un lugar donde se cruzan dos caminos, dos vías, ¿no? Pero, tomando en sentido más amplio, es una situación en la cual se le plantean posibilidades diferentes de solución, cada una de ellas con sus riesgos y con sus ventajas, ¿no? La encrucijada. Pero dice que es una encrucijada crítica de Jesús. Jesús, como todos nosotros, experimentó en su vida momentos muy críticos, muy difíciles. Vamos a ver algunos de ellos, empezando ya por algunos textos del Antiguo Testamento. Dice, la vida del hombre, la primera parte, se suele comparar con un camino. Está hablando del lugar donde se cruzan caminos. El libro de los Salmos declara, dichoso el hombre que no va por el camino de los impíos, sino conoce, aquí la palabra conocer indica que practica o ama el camino de los justos. Entonces lo tenemos en el primer salmo del Salterio. La Biblia nos dice que el buen camino, el camino recto y perfecto, consiste en practicar la justicia, ser fieles a la verdad y buscar la paz. Me parece muy bueno, ¿no? El camino recto. Practicar la justicia, que significa vivir conforme a la voluntad del Señor, ser fieles a la verdad y buscar la paz. Vamos a ver cómo lo realizó Jesús en su vida, cómo lo realizan los santos. Dice, Abraham, el primer creyente, se puso en camino siguiendo el llamamiento de Dios y desde entonces comenzó una inmensa aventura que todavía no ha terminado, porque Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, el creyente, y seguimos nosotros en nuestros altibajos de fe, ¿no? Llena de extraordinarias experiencias, porque tuvo experiencias de Dios, y también de tensiones, dudas y sufrimiento, como ¿cuál fue la encrucijada más seria que tuvo Abraham? Cuando tuvo que ir con Cuando Dios le pidió Isaac. sacrificar a Isaac, y tomó la leña, tomó a Isaac y subió al monte Moriah, dice, ¿no? Y allí tuvo que creer que el hijo de la promesa que era Isaac, que había tenido después de muchos años de espera, moriría, pero que Dios tendría el poder de devolver la vida a Isaac. Por tanto, él aceptó sacrificarlo. Obviamente, en el momento más importante, Jesús retiene su mano, ¿no? Fue una encrucijada Abraham. Dice,
Siglos más tarde, el pueblo de Israel, cruzando el desierto y luego ya en la tierra prometida, conoció muchas encrucijadas críticas. Vamos a ver un texto en el libro del Deuteronomio, en el capítulo, si quieren apuntar para acá, capítulo 30, Deuteronomio DT, la inicial, capítulo 30, del 15 al 20. Hay un texto precioso que nos muestra la encrucijada que tuvo Israel. ¿Leo? ¿Lo tienes? Sí, siga. Yo pongo de 15 al 20. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Entonces, encrucijada, está frente a un camino, el bien o el mal, la muerte o la desdicha. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Entonces, si tú sigues los mandamientos, tú llegarás a entrar en la tierra prometida y vivirás feliz. Siga. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país en que vas a ocupar, al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a Él, para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esa fue una encrucijada crítica. Le dice, tienes dos caminos, la vida o la muerte, el mal. Si tú sigues los mandamientos, amando a Dios con todo tu corazón, etc., tú lograrás entrar a la tierra prometida y serás feliz. En caso contrario, perderás todo lo que te... Fíjese que el pueblo de Israel todavía está en ese trance. Hoy día todavía más grave porque parece que la situación de la zona de Gaza es crítica total. Muy crítica porque mueren de hambre, no tienen comida, no tienen armas ya, tienen pocas armas porque las armas vienen de la Arabia Saudita. Entonces es ¿cómo se dice? ¿De polvo? ¿Cómo se llama? Una bomba de tiempo, porque quieren invadir a Israel porque tienen hambre, porque no tienen nada, ¿no? Entonces Israel rechaza el ataque de los musulmanes ahí, de los palestinos, pero este conflicto puede ser la causa de muchas guerras, porque los países árabes seguirán apoyando a los palestinos y Norteamérica seguirá apoyando a los israelíes. Sí, por eso que la razón por la cual Estados Unidos quiere salirse del pacto con Irán, porque si Irán logra tener una bomba atómica, la primera bomba va a ser sobre Jerusalén para liberarlo para liberar a sus compañeros de esta situación, ¿no? Muy bien. Bueno, hay otro texto que lo tenemos en nuestro documento de una encrucijada. Quiero leer este texto. El libro de Josué. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas, que se situaron en presencia de Dios. Josué les dijo a todo el pueblo: temed a Yahvé y servirle perfectamente con fidelidad. Apartaos de los dioses que sirvieron a vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quien habéis de servir, o a Yahvé, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora.
Entonces ven, le plantea lo mismo que planteó Dios al pueblo de Israel antes de iniciar su travesía del desierto. Tienen la oportunidad, o si os parece bien, servir a Yahvé. Elegid hoy a quién habéis de servir, o a Yahvé o a los dioses. Esa es la encrucijada que tuvo una vez entrados en la tierra prometida. Sigamos. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Porque Yahvé, nuestro Dios, es el que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros propios ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos. Y José dijo al pueblo: no podréis servir a Yahvé, es un Dios celoso que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. El pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. José dijo al pueblo: vosotros sois testigos que habéis elegido a Yahvé para servirle. Respondieron: testigos somos. Texto bellísimo, ¿no? Donde muestra una vez más, Dios le plantea a través de Josué la alternativa. Si queréis servir a Dios, tenéis que seguir observando la alianza, o en caso contrario. El pueblo contesta siempre: sí, lo hacemos. Como cuando, después de haber adorado al becerro, ¿no? Ellos prometieron que serían fieles. Una vez más. Dice, para Jesús de Nazaret, las tentaciones en el desierto, vamos ahora acercándonos a Jesús, fueron cruciales, encrucijadas, en las que él rechazó las propuestas triunfalistas de Satanás y optó por ser el Mesías y siervo obediente de Dios. Más tarde se distanció del camino de Juan el Bautista y optó por anunciar la alegre noticia del reino. Sí, Jesús también atravesó momentos muy críticos, donde se le abrían diferentes oportunidades. Ser el Mesías, siervo obediente de Yahvé, o ser lo que ellos esperaban, un Mesías triunfador, ¿no? Que a través de sus milagros, de sus poderes especiales, se abría camino. Sigamos. No conocemos cuánto tiempo. No conocemos cuánto tiempo duraría el ministerio público de Jesús en Galilea. Los evangelios sinópticos nos describen una jornada típica de Jesús en Cafarnaúm. Inicia a partir de la curación a un endemoniado en la sinagoga, sale de la sinagoga, entra a la casa de Simón y Andrés y allí cura a la suegra de Pedro. Al atardecer de ese mismo día, encuentra que a la puerta una multitud de gente está esperándolo y entonces curó a muchos que adolecían de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. El día siguiente de madrugada se levantó cuando estaba muy oscuro, salió a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús no limitó su actividad a Cafarnaúm, sino recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Entonces, los comienzos de la vida apostólica de Jesús fueron formidables. Una sola jornada cura a un paralítico, a la suegra de Pedro, la gente lo está esperando en la puerta, cura a todos los enfermos. Entonces fue una época de triunfos, donde su fama se extendió por toda Palestina y aún fuera de Palestina, a Jerusalén, etc. Pero viene el momento en que Jesús se da cuenta, quiso, escuchando la voz del Padre una vez más, que no era ese el camino. Y entonces empieza, leamos lo que sigue, si quieren ustedes, los comienzos. Los comienzos de la vida pública de Jesús y de sus discípulos fueron exitosos e intensos en correrías por ciudades y aldeas, curaciones de leprosos, paralíticos y ciegos, predicción del Evangelio en las sinagogas, predicación del Evangelio en las sinagogas, invitado a comidas con pecadores, enfrascándose en controversias con fariseos y enseñando a la gente humilde a través de parábolas. Cuando Jesús y los 12 volvían a su sede en Cafarnaúm, se aglomeraba otra vez la muchedumbre, de modo que ni siquiera podían comer. Se enterraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían:
está fuera de sí. Marcos nos cuenta que fue a Nazaret, su tierra, junto con sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Una multitud, al oírle, quedó maravillada y decía: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y se escandalizaban a causa de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y se maravilló a causa de su falta de fe. Okay, entonces, los comienzos de la vida apostólica y de la vida del ministerio público fueron exitosísimos, ¿no? Pero viene el momento en que Jesús se plantea a los discípulos por qué le están siguiendo a él. Creen que es un Mesías como lo pintaban los fariseos y los sumos sacerdotes, que resolvería los problemas políticos y económicos de Judea y de Galilea, o era el Mesías que Dios había enviado. Aquí veamos a continuación. Si quieres, sigamos. Jesús y sus discípulos ante una encrucijada crítica. No sabemos cuándo, pero Marcos nos dice que Jesús, después de los éxitos obtenidos en su tierra, empezó a retirarse un poco a la región de Galilea para dedicarse a instruir a sus discípulos. Y partiendo de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. Las ciudades de Tiro, Sidón y Tolemaida estaban situadas en una región poblada por gentiles paganos. Allí también Jesús enseña y cura. Entonces, quisiera sacar alguna aplicación, algún mensaje de esto. Nosotros en la vida tenemos épocas buenas y épocas regulares y épocas malas. Época en que nos parece que la vida nos está sonriendo, todo nos va bien, logramos superar dificultades y problemas, y viene el momento en que tenemos que agachar la cabeza y reconocer que la vida es muy exigente. Entonces, si uno quiere ser coherente y fiel a sí mismo, fiel a su vocación. Y hay momentos todavía más difíciles cuando uno tiene que tomar decisiones serias en relación con el rumbo que va a tener su vida. Entonces, la enseñanza que nos transmite estos textos de Marcos indican que Jesús empezó a preocuparse porque veía que los discípulos lo seguían, pero estaban impregnados de la mentalidad que el Mesías era un hombre, un gran profeta, dicen ellos, un profeta, era una persona que tenía poder especial de curar, de resucitar, de multiplicar los panes, y por tanto para ellos era muy fácil seguir a una persona que gozaba de una fama espectacular en todas partes donde llegaba, ¿no? Entonces, para nosotros también viene un momento en que uno mismo se pregunta, bueno, ¿estoy yendo por el camino que yo me fijé desde pequeño o después de mucha reflexión, o el camino que Dios me ha indicado, o estoy escogiendo siempre caminos fáciles, cómodos, aún sacrificando principios y valores que yo considero fundamentales, ¿no? Esa es la encrucijada en la cual tarde o temprano, y más de una vez uno tiene que superar, ¿no? Voy a leer ese texto un poco de José Antonio Pagola, que dice: allí en Cesarea de Filipo, era la zona pagana del norte, donde el Herodes Filipo había construido una ciudad en honor del emperador César. Y Filipo, Cesarea de Filipo, le agrego las dos cosas, ¿no? Ocurre algo que ocupa un puesto importante en el Evangelio de Marcos. Los discípulos llevan ya un tiempo conviviendo con Jesús. Ha llegado el momento en que han de decidirse con claridad. ¿A quién están siguiendo? ¿Qué es lo que descubren en Jesús? ¿Que captan en su vida, su mensaje, su proyecto? Probablemente, desde que se unieron a él, viven interrogándose sobre su identidad. ¿Quién será este man? ¿Cuál hemos decidido seguir? Lo que más les sorprende es la autoridad con que habla y la fuerza con que cura a los enfermos y el amor con que ofrece el perdón a los pecadores. Este salía de sus criterios. Un profeta no era... Los profetas del Antiguo Testamento no eran tan parecidos. ¿Quién es ese hombre en que sienten tan presente y tan cercano a Dios como amigo de la vida del perdón? Entre la gente corren toda clase de rumores,
pero a Jesús le interesa la posición de sus discípulos, por supuesto. Estos 12 señores que él había escogido. Es necesario que los que se han comprometido con su causa reconozcan el misterio que se encierra en él. Si no es así, ¿quién mantendría su mensaje? Y aquí viene. Jesús conoce el camino de siervo obediente. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Isaías, estudiamos en el capítulo 61 unos textos muy importantes donde se presenta el siervo sufriente y obediente, ¿no? Nos planteamos en ese tiempo quién era. ¿Era el pueblo de Israel? ¿Era el propio Jeremías? ¿O era Cristo? Y terminamos concluyendo que era la descripción clara del Mesías Jesús. Dice, ¿lo compartirán sus discípulos? Él sabe que mucha gente lo sigue por interés, otro por conveniencia, como siempre, otro por curiosidad y otro con fines menos nobles. Entonces decide cuestionar a sus discípulos para confirmarlos en la fe. Para ello los sitúa ante la siguiente encrucijada. Si quiere leer las cuatro caminos, opciones. Okay. Lo mismo. Primero es lo mismo. El primero. La primera opción consistía en seguir haciendo lo mismo que venía haciendo. Que es lo más fácil, ¿no? Claro. Le iba muy bien, le estaba yendo muy bien. Predicar, curar a los enfermos, hacer el bien, pero sin exigir un compromiso serio de conversión y seguimiento. Para Jesús no tenía sentido seguir el camino sin saber si los 12 confirmaban en él. Confiaban en él. ¿Serían capaces de soportar las pruebas y persecuciones? Eso, entonces, a nosotros nos pasa el bien. Lo más fácil es seguir lo mismo. Si no se ha ido bien, ¿para qué voy a romperme la cabeza saltando matones, ¿no? Muy cómodo. Pero La tentación es, me va bien, entonces yo sigo haciendo lo mismo. Con el riesgo de que... Pero el futuro no está preparados para. Que de repente, no sé si llegaré a la meta haciendo lo mismo. Porque los éxitos son muy escasos en la vida, ¿no? Normalmente uno está muy mezclado éxitos con fracasos y con... Segundo. Echarse para atrás. Otro camino es echarse atrás. Es lo que le aconsejó Satanás en el desierto y lo que le insinuó Pedro después de haberlo proclamado Mesías. En otras palabras, buscar el camino más fácil aprovechando el título de Mesías. ¿Su título? Su título de Mesías en función del éxito. Significaba traicionar su confianza, dar razón a los críticos y adversarios. Eso. Echarse para atrás. Sí, seguir los consejos de los cristianos. No te gastes tanto tiempo. Lo mejor, como decía Satanás, yo te entrego todo, te entrego... Entonces, y de cruz mejor no. Exactamente. Ni hablemos, sí. Eso. Esto nos pasa también a nosotros. Muchas veces, cuando visualizamos que hay mucha dificultad y problemas, decimos, no, me echo para atrás. ¿No? No me Mucho más fácil. Hago lo que la gente quiere que yo haga, ¿no? Para satisfacer. Y lo otro Exacto. es que uno siempre está cómodo o dice, no, yo no puedo, Sí. siempre saca todas las Pretexto disculpas hay para mucho, no hacer. ¿no? Ajá. Tercero. Acomodarse al sistema. Para apaciguar los conflictos con sus adversarios, Jesús hubiera podido coger un camino intermedio, el de acomodarse a la forma de pensar y actuar de los fariseos y dirigentes religiosos, o por lo menos fingir de estar de acuerdo con ellos. Equivalía a negociar el reino de Dios con los fariseos, con los dirigentes religiosos, negociar con Herodes y Pilato. Eso. Entre el primero y el segundo, ¿no? Hay un camino intermedio, ¿no? Acomodarse, tratar de ser a veces lo que la conciencia le dice y otras veces lo que la opinión conviene. pública le recomienda, ¿no? ¿La verdad? Sucede con mucha frecuencia. Y buscar, como le dicen, caminos... Atajos. Buscar atajos entre la santidad, por ejemplo, que la última exhortación del Papa que nos invita a que seamos santos. Bueno, tampoco es tan santo, ¿no? Cojo un camino intermedio entre la santidad y la vida secularizada, ¿no? Cosas por el estilo. Esto es una tentación muy frecuente. Pasemos al tercero. Al cuarto. Preparar a sus discípulos y afrontar el futuro. Afrontar el futuro. Este fue el camino que eligió Jesús en esta encrucijada.
y los hizo en oración y discernimiento, en comunicación con el Padre y guiado por su Espíritu. Jesús consultó en la oración con su Padre y tomó el camino de la cruz, no sin antes preparar a sus discípulos. Antes que nada quiso conocer qué pensaban ellos de él y luego dedicó gran parte de su tiempo en prepararlos. Entonces, leamos el texto en Marcos capítulo 8. Es muy importante que lo puedan ver. ¿Ocho qué? Capítulo 8, versículo 27. Luego, mientras tanto, Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Y en el camino, no fue llegando allá, durante el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas. Entonces ellos pensaban creían en la reencarnación, ¿no? Porque... Exactamente, sí. O creían ya en la posible resurrección, pero bueno. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Palabra de Dios. Bueno, esto vale la pena comentarlo. Entonces, en el camino, saliendo de Galilea hacia el norte, hacia Cesarea de Filipo, Jesús imagino que durante el camino iba pensando, ¿cómo voy yo a plantear? Él tenía plena conciencia de ser el Mesías, él no tenía la menor duda, claro. Y había preparado con mucha oración, imagino por la noche, este momento era fundamental, porque si la gente pensaba en una forma diferente, que era Elías o alguno de los profetas, de los dos pretendía que hubiera una fe clara, aunque muy difícil para el Mesías. Tengo en cuenta que Marcos empieza exactamente su evangelio comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, ¿no? Mesías, Hijo de Dios, pero confesará exactamente esto, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Pero Jesús sabía perfectamente que ellos no podían identificarlo claramente. Lo que Pedro confiesa, el testimonio dice, no es de tu costal, esto tú lo has dicho mi padre, le dice claramente Jesús, porque sabía que ellos no llegarían a confesarlo, a proclamarlo como Mesías y mucho menos como Hijo de Dios. Si Yahvé era el único Dios, ¿cómo era posible que tuviera un hijo? Se salía de la mente de ellos, no podían absolutamente pensar. Por eso que Jesús dice, esto te lo ha dicho mi Padre, que soy el Dios. Y prohíbe terminantemente que lo digan. ¿Por qué? Es una constante en el Evangelio de Marcos. Porque nadie hubiera aceptado que Jesús fuera paciente el Mesías. Sobre eso podía tener dudas, por los milagros que hacía, pero Hijo de Dios, era imposible que los judíos de esa época creyeran en eso. Ahí los apóstoles estaban más preparados para aceptar la orden, por decirlo de alguna manera clara, la indicación del Señor Jesús, donde les dice no digan nada sobre el tema, a diferencia de cuando aquella vez curó al enfermo y le dijo, ojo, solo dile al alcaide, no le digas a nadie, y salió gritando por todas partes. Sí. Pero la razón por la cual frecuentemente Jesús prohíbe que hablen de él como Mesías y mucho menos como Hijo de Dios era por la imposibilidad de la gente común y corriente de creer que Yahvé, que era el Dios único, pudiera tener un hijo, mucho menos luego del Espíritu Santo, ¿no? Sí, era monoteísta. Eran monoteístas estrictos, como son todavía los musulmanes. Alá es el único Dios, no tiene hijos. ¿Sí? Por lo tanto, es común. Las tres religiones monoteístas son judaísmo, islamismo y cristianismo. También nosotros creemos en un solo Dios, solo que nosotros tenemos Dios es una familia.
Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Bueno, 3 de ese tiempo, entonces Marco insiste, no lo digan a nadie, pero sigamos leyendo lo que sigue. Primera anuncio. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, él no dice que el Mesías, él corrige a Pedro y dice el Hijo del Hombre, no lo repite. Debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte. Imagínense, ¿cómo era posible que aceptaran un Mesías condenado a muerte? Eso no cabía en la cabeza. Si era el Salvador, era el ¿Cómo conquistador, puede salvar el guerrero. y resucitar después de 3 días? Cuando él le dice claramente, morir, pero cuando Jesús resucitado aparece o se le revela a los 2 discípulos de Maús. Dice, ustedes son tanto de mente, ¿no se acuerdan que yo les había dicho claramente que el Hijo del Hombre debía morir para luego resucitar? Entonces él se refiere a este punto. Él le dice claramente, será condenado a muerte y resucitado. Y les hablaba de esto con toda claridad. Aquí viene, les hablaba a ellos con toda claridad. Ya no eran parábolas, ni imágenes, ni símbolos. Solo con toda claridad decía qué va a pasar a este Mesías, a este Hijo de Hombre. Pedro, llevándolo aparte, imagínense el atrevimiento, comenzó a reprenderlo. Era un escándalo. ¿Cómo es posible que nosotros te sigamos a ti y tú nos das de una vez el anuncio que morirás en esa forma tan cruel como era, que era destinado únicamente a los enemigos del imperio? Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, a los compañeros, lo reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Entonces lo tilda como a Satanás. Poco antes le había proclamado que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien. Y después lo trata de Satanás. Lo que indica la ira de Jesús en ver como alguien se le atravesaba en el camino, uno de sus discípulos, para evitar que él fuera condenado a muerte y llevaba de esta forma. tiempo Con una con él y tentación. no había entendido. Nadie hubiera Es que es hubiera imposible. entendido. Sí, eso es cierto. Es más, nadie entendió hasta que llegó Pentecostés. Exactamente. Sí, eso es cierto. Eso. Pero para que entendamos la situación de estos pobres, ¿no? Pobre gente. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esto vale también para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos situaciones difíciles, encrucijadas difíciles, como, ¿no? Con nuestros criterios humanos? Pensamos como hombres y no como Dios. ¿Y quién, ahora volvemos al Espíritu Santo, qué nos permite a nosotros de pensar con los criterios de Dios? El Espíritu Santo, que nos traduce y nos revela lo que Jesús ha hecho, ¿no? Siempre el Espíritu Santo es el que finalmente obra, porque nadie puede pensar como Dios. ¿A quién se le ocurre decir, yo pienso como Dios? Lo llevan simplemente al manicomio. Y más comprender estas cosas, Eso. como cuando uno tiene una cruz o tiene una prueba muy difícil, vivirla a plenitud, para nosotros es imposible de comprender. Entonces, el texto bellísimo. Sigamos, pues, ahora. A partir A partir de la encrucijada. A partir de la encrucijada de Cesarea de Filipo, Jesús empezó a instruir a los 12 y a prepararlos para afrontar los desafíos que implicaba su misión de Mesías. El Evangelio de Marcos nos ofrece algunos ejemplos de cómo Jesús preparó a los 12 y a los demás discípulos más allegados. Muy bien, entonces, en adelante vamos a ver unos 10 preguntas que tienen que ver con ese cambio. Jesús dice, ya no voy, se retira ya de Galilea prácticamente y enfoca toda su actividad hacia los 12. A él le interesaba no tanto que la gente lo aplaudiera, claro, de vez en cuando curaba a un enfermo, etc., pero la atención de Jesús era dirigida directamente a los 12, porque será la iglesia del futuro. Por lo tanto, si él lograba convencerlos, demostrarles que era realmente el Mesías, pero el Hijo del Hombre que debía ser condenado y luego resucitar, tenía por lo menos un grupo pequeño convencido y coherente. Pero si no hubiese logrado convencer a ellos,
efectivamente no resultó, porque los discípulos, los dos apóstoles en el Calvario, en el monte de la muerte, lo abandonan. Uno lo traiciona, el otro lo niega, etc. Por tanto, aparentemente fue un fracaso. Muy bien, sigamos. Pregunta 1 ahora. Pregunta número 1. ¿Qué les anuncia Jesús a sus discípulos en Marcos 8, 31 a 33? ¿Y cuál fue la reacción de Pedro y luego la respuesta de Jesús? Pedro se revela ante Jesús, ante la sola idea de imaginar a Jesús crucificado. No lo quiere ver fracasado. Solo quiere seguir a Jesús victorioso y triunfante. Lo quiere ver multiplicando los panes, aplaudido, acosado por las multitudes, admirado, indiscutible vencedor en las discusiones con los escribas, vencedor de la muerte, líder con poder y autoridad sobre todos. Por eso lo llama aparte, lo presiona y le increpa, para que se olvide de lo que acaba de decir. No le permita a Dios. No te puede pasar a ti eso. Esto normalmente lo que pensamos. Cuando uno piensa en Jesús, prefiere verlo siempre el hombre, el que cura las enfermedades, que resucita a los muertos. Es muy agradable pensar en esa figura, en esta imagen de Jesús. La tenemos, es siempre preferible ver a Dios ganando, triunfando, más que ver a un Jesús que con humildad va dando paso y paso, ¿no?, en el camino hacia la cruz, ante todo cuando empieza a subir a Jerusalén. Bueno, sigamos. La respuesta de Jesús es muy fuerte. Quítate de mi vista, Satanás. No quiere ver a Pedro ante sus ojos, porque le hace tropezar. Es un obstáculo en su camino. Jesús le dice: tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Como Satanás, que piensa solo en su bienestar. Es un error confesar a Jesús como Pedro, como Hijo de Dios, y no seguirle hacia la cruz. Esta enseñanza es muy clara, ¿no? Pregunta 2. ¿Qué condiciones pone Jesús a la gente y a sus discípulos para ser sus seguidores? Marcos 8, 34, 35. Leámoslo porque es muy importante. Marcos 34. Entonces Jesús, llamando a la multitud, ya no, mire qué hace Jesús. Primero habla con claridad a sus discípulos, pero luego involucra a toda la multitud. Es para todos, entonces no es solo para nosotros. Junto con sus discípulos, la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Si pierde su vida. ¿Y con qué podrá dar el hombre a cambio? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos. Sí. Jesús estaba dispuesto a todo con tal de hacer realidad el deseo de Dios su Padre, un mundo más justo y dichoso para todos. Por eso quería encontrar entre sus seguidores la misma actitud. Si seguían sus pasos, debían compartir su pasión por Dios y su disponibilidad total al servicio de su reino. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Jesús los está invitando a vivir como Él. Agarrarse ciegamente a la vida puede llevar a perderla. Arriesgarla de manera generosa y valiente lleva a salvarla. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, yo sugeriría a vivir con Él, agarrarse ciegamente a la vida, sí, a las comodidades, a lo que ofrece la vida escolar, y se puede llevar a perderla. En cambio, arriesgándola, como el que arriesga
pensando al servicio de los demás, es una actitud valiente para salvar. Sigamos. ¿En qué consiste la cruz para el Esa es cristiano? una pregunta que vale la pena hacer. Nosotros siempre decimos, hay que llevar la cruz de cada día, etc. ¿Cuál es la cruz a que se refiere Jesús? Pues puede suceder que nosotros la pongamos donde Jesús nunca la puso. Negarse a sí mismo no significa mortificarse de cualquier manera, castigarse a sí mismo y mucho menos anularse o autodestruirse. Negarse a sí mismo es no vivir pendiente de uno mismo, olvidarse del propio ego para construir la existencia sobre Jesucristo. Es liberarnos de nosotros mismos para adherirnos radicalmente a Él. En otras palabras, negarse a sí mismo significa seguir a Jesús dispuesto a asumir la inseguridad, las contrariedades, el rechazo o la persecución que hubo de padecer Jesús. Entonces, la cruz es la que uno hace en función de su opción radical por Cristo. Porque Sino los Las cilicios. vicisitudes de la vida. Porque también los que no son creyentes tienen cruces cada día. Si los problemas de la bolsa van, entonces dicen, ay, qué tristeza, ¿no? Pero, en cambio, la cruz es únicamente lo que uno tiene que sufrir a causa de su vocación, de su opción por el reino de Dios. Esa es la cruz. Además, son cosas normales que todo el mundo tiene que aumentar. Es una realidad. Acabas de decir algo demasiado impactante. Los que no tienen fe, con fe tu palabra, con los que no tienen, ¿No creen? los que no creen en Dios, los que no son creyentes, fueron tus palabras, también tienen cruz. Y muchas. Yo pienso mucho en Stephen Hawking, ¿Eh? a quien a Sí. pesar de ser ateo, lo admiro por sus capacidades Sí. intelectuales absurdas. Y él tuvo una cruz por 50 años metido en una silla y negando la existencia de Dios. Entonces eso combina con lo que acabas Claro. de decir. Sí, cruces la tienen todos. Y a veces peor, porque la Creyentes. soledad, la depresión, las frustraciones que tienen personas que manejan negocios grandes, etc., son cruces para ellos, pero no es la cruz de Jesús. La cruz son los sufrimientos, fatigas, dificultades que uno tiene por seguir a Jesús, por imitar a Jesús, por Las hacer la voluntad de Dios. renuncias. Eso sí son cruces. Eso. Es la forma de cruz Esa. más limpia, Esa. porque hay cruces para los creyentes y también para los no creyentes. Sí. Muy bien, sigamos. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a los que se avergüenzan de Jesús y de su evangelio? Marcos 8:38. El juicio final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Etcétera. No me diste de comer, toda la... Sí. ¿Cuándo te vimos hambriento o enfermo, o sediento o forastero o desnudo y no te ayudamos? Y él le responderá, cuando dejasteis De ser con uno. de ser con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. Entonces los que se avergüenzan de Jesús, del Evangelio, correrán ese riesgo de perder la vida para siempre, de terminar en el castigo eterno, y en cambio los justos que asumieron la cruz y siguieron a Jesús, al Señor, llegarán a una vida eterna. Muy bien. Pregunta 4. Siga. ¿Cómo preparó Jesús a 3 de sus discípulos para que no se escandalizaran a causa de la pasión y muerte en la cruz que iban a sufrir? Entonces Jesús tenía que endulzar un poco la pastilla, ¿no? Porque Darles anestesia. si él hablaba únicamente del destino cruel que le esperaba a él y a todos los que le siguieron, ¿no? El perder la vida, etc., obviamente hubiera sido mucho más difícil para alguno de ellos, por lo menos, aceptar. Entonces, escuchando la voz del Padre, Jesús sube al monte con 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura delante de ellos para que en el momento de la encrucijada final, que fue la pasión y muerte, ellos creyeran en él, porque lo habían visto radiante de luz, hablando con el Padre. Aquí, En la gloria. En la gloria. Digamos.
No hace falta leer el texto porque ya lo conocemos en la transfiguración. Según Marcos, cuando los discípulos se encuentran en la montaña de la transfiguración, se asustan al sentirse envueltos por la sombra de una nube. Solo escuchan estas palabras: este es mi Hijo amado, escuchadle. La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, pero es apasionante. Casi sin darnos cuenta, Jesús nos va arrancando de seguridades que nos son muy queridas para atraernos hacia una vida más auténtica. Nos encontramos por fin con alguien que dice la verdad última, alguien que sabe para qué vivir y por qué morir. Algo nos dice desde adentro que Él tiene la razón. En su vida y en sus palabras está la verdad. Está. Si perseveramos en una escucha paciente y sincera, nuestra vida empieza a iluminarse con la luz nueva. Creo que ese texto lo saqué de Papa Ratzinger en su vida, ¿no? Porque efectivamente ahí ellos experimentan la verdad de Jesús, ¿no? Habrán especulado mucho sobre quién era Jesús después de toda esta revelación que hace con la reacción de Pedro. Pero en el monte, por supuesto, Pedro dice, estamos tan felices que queremos hacer 3 tiendas, 3 carpas. Sí, él piensa que Jesús, una vez más, a pesar del primer anuncio de la pasión y muerte y de la resurrección, es una persona que va a triunfar finalmente. Tan así que el día, dice el evangelista Lucas, en que Jesús subió al cielo, la última pregunta que le hacen los apóstoles es: ahora el momento en que tú vas a restaurar el reino de Israel. Después de todo lo que habían visto y vivido, aún en ese momento, poco antes de la ascensión de Jesús, ellos insisten para que Jesús finalmente se revele como el gran Mesías que va a instaurar, va a devolver la libertad al pueblo de Israel. Imagínense la dureza de corazón, de mente que tenía esta persona, habiéndolo visto resucitado, ¿no? En las diferentes apariciones, todavía se atreven a preguntarle si era el momento en que restituiría a Israel la gloria que tuvo en el tiempo de David. Sí, Mire, hasta dónde llega la dureza de mente y de corazón de todos nosotros. Y la imaginación, sí, porque te imaginaban otra cosa. Es claro, es que el Mesías no se lo podían imaginar en teoría fracasado, ¿no? Y nadie entendía la cruz y nadie... Sí, eso no era fácil. Y todavía estamos comprendiendo qué significa la cruz. Y después de venir de diente por diente... Exacto. Habiendo visto los milagros portentosos, Pedro, Juan y Andrés, y Santiago allá en el monte, aún así todavía se atreven a hacerle preguntas que no eran. Tan así que dice: esto lo decidirá mi Padre, ¿no? Usted tiene que ir, predicar, bautizar y curar, etc. Estamos en las mismas, porque de todas maneras el mensaje del Señor Jesús siempre fue: el cambio es nuestro, de cada uno de nosotros, no que venga un rey milagroso que imparta bienes para todo el mundo y todo el mundo esté tranquilo, así como repartía el pan y los peces. Sí. Se llama Dios, aquí hay un error, Dios enseña a sus discípulos a no confundir Elías y Moisés con Jesús. Solo Jesús irradia luz. Todos los demás profetas, caudillos o maestros tienen el rostro apagado como Moisés y Elías. Solo hablan de Jesús y con Jesús. Solo Jesús es el Hijo amado del Padre. Su palabra es la única que hemos de escuchar. Las demás han de llevar a Él. Debemos escucharlas aun cuando nos hablan de cargar la cruz en estos tiempos en que los hombres solo buscan el éxito, el bienestar y el poder. Ahí está la gran diferencia. Eso, escuchar a Jesús, el cual nos indica un camino que va a ser lleno de cruces, de dificultades, pero que van a llevar a la gloria, a la comunión con el Padre. Y mientras tanto el bienestar, el éxito y el poder van a ser satisfacciones temporales. Es la gran diferencia. Para ser cristianos, lo más decisivo no es qué cosas cree, ¿En qué cosas? No es en qué cosas cree una persona, sino qué relación vive con Jesús. Sí, uno puede conocer muchas cosas de la Biblia, del Evangelio de Jesús, pero
no tiene una relación vivencial profunda de amistad con Jesús, ¿no? Las creencias por lo general no cambian nuestra vida. Uno puede creer que existe Dios, que Jesús ha resucitado y muchas cosas más, pero no ser un buen cristiano. Es la adhesión a Jesús y el contacto con Él lo que nos puede transformar. Hasta Satanás conocía que Jesús era hijo de Dios, pero no creía en Él, ¿no? De modo que las verdades escritas no cambian la vida, sino una relación personal. Vamos para la pregunta 5. Vemos que poco a poco vamos ampliando nuestro conocimiento sobre Jesús, siguiendo estos episodios del Evangelio de Marcos, que nos dan una idea mucho más completa. ¿Qué les explicó Jesús en privado a sus discípulos cuando le preguntaron por qué no habían podido curar al endemoniado epiléptico? Sí, voy a leer el texto. Marcos Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, porque los tres bajaron de la montaña, se juntaron con los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. ¿Quién sabe cuál fue el asombro? ¿Por qué se asombran y van a saludarlo? Lo ven de regreso del monte, lo habían perdido de vista durante 1 o 2 días, porque no creo que la subida al monte, el regreso fuera tan sencillo también, ¿no? Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espuma por la boca, entonces le crujen los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio Jesús el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espumas por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Entonces el papá del niño le pregunta, si puedes hacer algo, ¿no? La pregunta es, si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra de Dios. Eso es muy bonito porque nos enseña varias cosas. Entonces, primero de todo, dice, ciertas curaciones solo se pueden realizar a través de mucha oración. Esa es una enseñanza muy práctica. Uno cree que orando por un enfermo o por resolver un problema, Dios lo escucha, sí, siempre lo escucha, pero Dios no lo da así inmediatamente, sino que espera que una persona, que el que pide tenga tanta fe suficiente para... Y la fe viene con la oración. La fe no nace en uno por arte de magia. Uno, a través de la oración, va creciendo en la fe, en la esperanza, en el amor. Entonces y esto es un proceso largo. Puede que al final de su vida, o ni siquiera
logre la gracia que ha pedido. Pero la oración de esta manera es indispensable, tan decir que Jesús le dice a ellos, ustedes no pueden hacer nada porque no habían orado, porque no creyeron. Solo, dice, con la oración se puede conseguir ese tipo de curaciones. Eso me hace pensar que los exorcistas, últimamente están muy de moda, ¿no? Los exorcistas, si no son personas, hombres de oración profunda, no logran exorcizar a los demonios, a los espíritus de una persona. Sí. Se leen muchos episodios de que el espíritu se niega a abandonar a la persona que está poseyendo, ¿no? Y solo después de mucha oración de parte del exorcista, de la familia, etc., poco a poco se van logrando el exorcismo, ¿no? Sí. Y esto vale también para cualquier otra situación. La oración finalmente es la que debe acompañar y debe madurar, digamos, la fe, que es muy difícil en ciertas situaciones seguir creyendo, ¿no? A mí me invita a la reflexión, si ustedes creen en mí, o los que crean en mí tendrán esta señal. Esta señal acompañarán a los que creen en mí. Sí. Impondrán manos, se sanarán, espantarán. En Marcos 16. Entonces uno dice, Sí. nada de eso lo estamos haciendo. Entonces, oiga, a mí me deja cuestionar, que digo, oiga, tan poca fe tenemos. Sí. Aquí dice claramente, ¿no? Es un apéndice, ¿no? Dice Marcos. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautizará, se salvará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, ¿no? Como dice, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a la serpiente en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Es el texto que se Los que creen. Sí, los que crean. Entonces uno dice, ¿cuántas veces? Hoy día está muy de moda la misa de sanación, ¿no? Donde hay personas, sacerdotes, etcétera, que tienen una santidad de vida que hace que sus imposiciones de las manos y sus oraciones logran realmente sanaciones. Hay que creer que son personas... Más la fe del que está enfermo. Sí, O sea, y además de la fe del enfermo. De modo que sí se dan prodigios en personas cuando un creyente acompaña su acción con mucha oración. Y muchas veces con ayuno. Oración y ayuno van a ser muy... Pero nosotros también estamos invitados, como decía Emilio, a la santidad. Y no, el objetivo de pronto no es hacer milagros y hacer cosas, sino ser santos. De pronto a Santa Teresita no vivió nada, simplemente vivió una vida de oración y ya. Y los milagros lo Y estamos viendo ahora, que después de que murió, dice, yo derramaré flores en abundancia, ¿no? Pero en el momento en que ella vivía, no vio ni vivió ni pasó nada raro. Entonces, lo bonito es permitir que sea Dios en nosotros a través del Espíritu Santo y simplemente a cada uno le dará lo que le tenga que dar. Y los milagros se dan en todo momento, en toda hora. Claro, ¿no? claro, pero de pronto... No son milagros portentosos que... Exactamente, no esperar Sí. que nosotros hagamos cosas grandes, sino lo que Dios quiera. No estamos filmando para Hollywood. Entonces, Sí. Exacto. Muy bien, sigamos con la pregunta 6. ¿Qué les enseñó Jesús a los 12 cuando discutían por el camino sobre quién era el más importante entre ellos? Jesús será crucificado. Sus seguidores lo deben saber. Sin embargo, ellos no lo entienden. Ellos siguen pensando que Jesús les aportará gloria, poder y honor. No piensan en otra cosa. Mientras que Jesús habla de entrega y fidelidad, ellos están pensando en quién será el más importante. Entonces Jesús se sienta, quiere enseñarles algo que nunca deben olvidar. Los invita a que se acerquen, pues los ve muy distantes. Debe aprender dos actitudes. Leo el texto porque vale pena. Ajá.
Llegaron a Capernaum. Una vez que estuvieron en la casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Yo quiero decir, los chismes. Se dio ¿Qué cuenta decían? se dio cuenta Andaban cotorreando por ahí. se da cuenta que estaban hablando y peleando entre ellos. Sí, sí, sí. Ellos callaban, le da pena, le da vergüenza, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que reciba uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. El que me recibe a mí, no es a mí que me recibe, sino a aquel que me ha enviado. Eso, entonces, el episodio es muy claro. A nosotros no nos escandaliza que los apóstoles estuvieron discutiendo sobre quién era, porque eso es muy común, aún en el clero, ¿no? Cuando se reúnen los párrocos con su arcipreste, siempre en el aire está haciendo la pregunta, ¿quién será obispo de entre nosotros? Porque ellos imaginan, yo hablaba con el padre Adolfo, más popular, me decía, en nuestras reuniones siempre hay muchas ambiciones de ser el que va a reemplazar, que va a llenar la vacante en tal ciudad, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, es propio de los humanos, ¿no? Que uno ambicione tener un puesto más destacado dentro, al lado de la persona que uno admira, etcétera, ¿no? Y ellos no escapan a esta tentación. Y Jesús le da una lección una vez más. Sí. ¿Termina de manera? La primera. La que sigue no vale pena. Okay. Sigamos a la pregunta 7. ¿Qué les enseñó Jesús a tratar a los que curaban los enfermos, invocando su nombre, Jesús, sin ser parte de los 12? Los discípulos han visto a un desconocido expulsando demonios. Está actuando en nombre de Jesús y en su misma línea. Se dedica a liberar a las personas del mal que les impide vivir de manera humana y con paz. Sin embargo, a los discípulos no les gusta su trabajo liberador. Exponen a Jesús su inquietud. Se lo hemos impedido porque no es de los nuestros. Jesús reprueba la actitud de sus discípulos porque ve la cosa en forma diferente. Lo primero no es el crecimiento de su grupo, sino que la salvación de Dios llegue a todo ser humano, incluso a una persona que no pertenece al grupo. El que no está con nosotros está a favor nuestro. Está contra nosotros. El que no está está a favor nuestro. El que no está con nosotros también puede estar a favor nuestro. Sí, claro. El que está con nosotros, más bien. Sí, el que está con nosotros. No, veamos el texto. Yo pienso que está perfecto. La persona no estaba con nosotros, con ellos, y está a favor. No, pero digamos pero está el la texto actitud. dice- No, el que no está contra nosotros nosotros, está sí, con sí. nosotros. Aquí hay un error. Claro. El que no está contra nosotros está con nosotros. Si no es enemigo nuestro, es amigo. ¿No te parece nada? Un ejemplo, unos hermanos separados Sí, que viven la fe profundamente y sinceramente, está con nosotros. Está porque- para Cristo simplemente suma. Pero Exacto. no están con nosotros, pero está a favor nuestro. la verdad. Exactamente, sí. Pero el Exacto. que no coge con nosotros desparrama, Sí. ¿cómo es la cosa? Lo que No dice. importa Sí, o sea, que no está- esté, perdóname, no importa que no esté en el grupo de los 12, no está con los 12, pero está a favor del bien y está a favor El reino de Dios. del reino de Dios. En realidad, yo pienso que está bien redactado. Está sumando. Jesús rechaza. Jesús rechaza la posición sectaria y excluyente de sus discípulos que solo piensan en su prestigio personal y adopta una actitud abierta e inclusiva donde lo primero es liberar al ser humano de lo que lo esclaviza y destruye. Este es el espíritu que ha de animar siempre a sus verdaderos discípulos. Veamos qué dice Antonio Pagola. Fuera de la Iglesia Católica hay un sinnúmero de hombres y mujeres que hacen el bien y viven trabajando por una humanidad
más digna y más liberal. En ellos está vivo el Espíritu de Jesús. Debemos sentirlos como amigos y aliados, no como adversarios. No están contra nosotros, pues están a favor del ser humano, como lo estaba Jesús. Todos los que luchan de alguna manera por la causa del hombre están con nosotros. Los cristianos debemos valorar con gozo los logros humanos grandes y pequeños y todos los triunfos de la justicia que se alcanzan en los campos político, económico o social, por modestos que sean. Esa es una lección que debemos aprender, ¿no? Muchas veces uno juzga y excluye a los que no piensan como uno, ¿no? O por ejemplo, en cuestiones de fe o aún en cuestiones que no sean tan importantes, pero que finalmente lo llegan a uno a tildarlo que son personas que no me sirven. Cuando realmente si están prestando un servicio a la humanidad, independientemente que sea su color, su religión, su lengua, son personas que contribuyen a que el reino de Dios esté presente, esté cerca, ¿no? Porque o en el campo de la educación, o de la medicina, o de la salud, o en el campo social, son personas que ayudan a que crezca ese reino de Dios, ese proyecto de Dios que era un mundo mejor, más justo, más humano, más digno, ¿no? Muy fácilmente nosotros estamos tentados de excluirlos. Mira lo valioso del texto que tú incluyes ahí de José Antonio Paola en cuanto a esa amplitud de concepto, en cuanto a esa amplitud de también respetar y tener en cuenta los criterios de los hermanos separados, por ejemplo, de tantos seres de bien que no necesariamente son católicos. El ejemplo da Papa Francisco. Está entrando en las sinagogas, va a la Tierra Santa, se encuentra con musulmanes, se encuentra con toda la gente, clase de gente. Es un ejemplo que está poniendo en práctica, pero entre los católicos tenemos, y creo que también mucho más entre los hermanos separados, son muy cerrados. Nosotros somos iglesia, somos una confesión y no queremos tener nada que ver con los católicos. Si llega el Papa a Colombia no nos afecta, aunque sí, ¿no? Y ahí está. Son fundamentalistas en ese sentido, ¿no? Pero además Jesús es universalista, entonces todo aquello que suena a división y separación entre nosotros, pues ya suena mal, ya huele mal. El problema es cuando no permitimos que la razón venga del Espíritu, sino de mi criterio. Ahí está el problema. Cuando nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo el que al final sea la última palabra, y no mis ideas, porque mis ideas siempre en algún momento se van a truncar con las de otro, con las de cualquier persona, incluso a nivel de textos bíblicos y demás. Si no es el Espíritu, entonces ya no puede haber comunión, y ahí empezamos a andar desde el ego y no desde el Espíritu, y ahí es donde, por eso es que tanta división, es difícil de unir. Jesús, cuando les promete que enviará al Espíritu, les hará entender. Si uno no entiende textos bíblicos, uno entiende situaciones tan complicadas, tiene que pedir que el Espíritu nos haga entender la verdad. Él solo posee la verdad de Cristo. Pero si nos cerramos en nuestra opinión y concepto y criterio y no permitimos el intercambio de opiniones y una apertura a ser más, fácilmente corremos el riesgo de ser fundamentalistas cerrados. Lo que acabas de decir de la opinión del Papa es muy amplio y muy hermoso, porque ¿qué importa finalmente? Primero, yo ya me miré internamente, realmente los hermanos separados no tienen valores significativos como para tomarlos en cuenta y aceptarlos. ¿Quién soy yo para objetar sus opiniones? ¿Son buenos seres humanos? De pronto no son mejores seres humanos que yo. En realidad, la actitud del Papa es valiosísima para todas estas reflexiones. Y decir algo, número 8, modelos. ¿Qué modelos les propone Jesús a los que quieren entrar al reino de Dios? 10:13. Marcos 10, 13 dice. Sí. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron a los niños. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo:
dejen que los niños se acerquen a mí y no me lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que en el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. A los pequeños, a los que a los ojos del mundo no significan ni valen nada, ellos suelen tener el corazón más abierto a la humildad, a la confianza en Dios. Sí, no era porque el niño es mejor, es más bueno, todo, los niños son más caprichosos, son más egoístas, son más orgullosos, ¿no? Pero el niño representa un valor en el sentido de que confían más en las personas que sus padres, sus educadores, etc., ¿no? Son personas que no tienen malicia. El niño no tiene malicia en ese medio, ¿no? El niño es muy abierto y muy limpio, ¿no? Entonces, en esto está la existencia de Jesús. El niño tenemos que ser tan pequeños, humildes, confiados, entregados a lo que somos y no rechazarlo, pensar así. El mensaje de Jesús es muy claro en la práctica, más que todo, más que en la teoría. Los niños están en absoluto y claro proceso de aprendizaje. Aparte de esto. Son muy limpios en sus Esponjas. Sí, esponjas. Muy bien, sigamos. Número 9. Pregunta 9. ¿Qué dice Jesús a los 12 cuando, yendo a Jerusalén, advirtió que estaban temerosos de acompañarlo hasta el final? Leemos el texto. Marcos 10. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 aparte y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán y a los 3 días resucitará. Entonces, mientras que los apóstoles suben con Con temor esa- a Jerusalén, ellos seguían teniendo miedo. Y Jesús, en cambio, era el que más miedo tenía que tener, enfrentándose a los sumos sacerdotes, etc., marcha adelante. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? Marchaba delante de ellos. Luego los toma aparte y les canta la tabla, ¿no? El miedo es parte de nuestra condición humana. Tenemos miedo de alguna amenaza aún antes de que suceda. Le tenemos miedo al sufrimiento, a la burla, al abandono, a las condenas de los tribunales civiles y eclesiásticos. Le tenemos miedo a lo que dirán de nosotros, a la injusticia y a la muerte. Jesús no oculta a sus discípulos el destino doloroso que les espera. No los engaña pintándoles de color rosa lo que están tramando contra él sus enemigos. Es sincero y realista. Ellos tenían derecho a saberlo. Lo habían compartido todo con él. Les infunde valor, asegurándoles que después de su muerte resucitará, volverá a la vida. ¿Qué nos llama la atención de esto? Primero que todo, que no los engaña. Él sabe, tenía que avisarles que en Jerusalén encontraría la muerte, una muerte dolorosa, cruenta, humillante, ¿no? Es muy realista, entonces, ¿no? Y muy prudente, porque él no podía engañarlos, pensando que vamos a Jerusalén. Ellos pensaban en Jerusalén, seguramente Jesús se va a manifestar como el Mesías poderoso, ¿no? Se transfigurará, Sí, pensaría exactamente. que pensaba. Entonces Jesús los aterriza diciéndole todo lo contrario. Y les da palabras que, Sí. que en ese momento seguro ni entendieron, y entendieron muchísimo después, porque imagínate que le digan a uno que va a morir y que resucitará cuando Sí, nunca, pues, eso es Pero un cerebro eso- como Ajá. el nuestro, eso no cabe. Y a los Entonces, 3 días les dice también en qué forma. ¿Cuánto tiempo? A los 3 días resucitará. Pero obviamente para ellos, la palabra resurrección no les decía nada. Habían visto de repente a Lázaro
y al hijo de Jairo, a la hija de Jairo resucitando, pero que este hombre muriera en una forma tan cruel y tan humillante y luego resucitar a los 3 días, tenía que llenarle. Cualquier persona hubiera quedado Colapsar. Sí, sí. Pero es muy bonito ver cómo Jesús está aquí orientando, guiando, enseñando poco a poco, preparándolo para que ellos afronten esta encrucijada gravísima que vivió Jesús. Pregunta 10. ¿Qué quiere enseñar Jesús a los que gobiernan a las naciones y a todos los que tienen algún poder de mano a la sociedad? De mando en la sociedad, familia y en la iglesia. Marcos 10, 42, 45. Marcos 10, 42. 45. Dice: los otros 10, 42, ¿sí? 42. Sí. Jesús los llamó y les dijo, los otros 10 discípulos habían huido a Santiago y a Juan, que pidieron estar el uno a la diestra de a la izquierda del reino de Dios. Se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se les considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se separan del grupo y se acercan ellos solos a Jesús. No necesitan de los demás. Quieren hacerse con los puestos privilegiados y ser los primeros en el proyecto de Dios. Su petición no es una súplica, sino una ridícula ambición. Queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Además, Jesús parece sorprendido. No sabéis lo que pedís. No han entendido nada. Con paciencia los invita a que se pregunten si son capaces de compartir su destino doloroso. Cuando se enteran de lo que ocurre, los otros 10 discípulos se llenan de indignación contra Santiago y Juan. También ellos tienen las mismas ambiciones. El hecho, claro, envían, dicen, estos pidieron, lo hubiera pedido yo primero, quién sabe tantas cosas hubieran dicho. El hecho es tan grave que Jesús los reúne para dejar claro cuál es la actitud que debe caracterizar a sus seguidores. Todos conocen de sobra cómo actúan los romanos, jefes de pueblos, y cómo son los grandes de la tierra. Tiranizan a las gentes, las someten. Pues vosotros nada de eso. Entre sus seguidores todo hace de ser diferente. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea esclavo de todos. La grandeza no se mide por el poder que se tiene, el rango que se ocupa o los títulos que se ostentan. En la iglesia todos hemos de ser servidores. Nuestro ejemplo es Jesús. No gobierna, no impone, no domina, no controla. No ambiciona ningún poder. No busca su propio interés. Por eso es el primero y el más grande. Es todo lo contrario a lo que siempre nos han vendido en el mundo. Es simplemente eso. Entonces, hemos visto 10 episodios, lo hemos visto todo, pero lo más importante, para que cuando luego estudiemos los evangelios, porque hemos sacado un nombre de Marcos, entendamos un poco la trayectoria de Jesús, ¿no? Que poco a poco va formando a sus discípulos, a sus expertos de una forma, a veces reprendiéndolos de una forma muy fuerte, como lo hizo con Pedro, o otra vez enseñándoles y ayudándoles a entender cuál es su misión. Uno piensa, pobres, que los estudiosos de Marcos dicen que Marcos se propone mostrar la debilidad, la insuficiencia, la dureza de corazón de parte de los apóstoles. En el Evangelio de Marcos los apóstoles quedan muy mal, desde el comienzo hasta el final. En el Evangelio, en Mateo y Lucas un poco mejor, pero
¿Cuál habrá sido la razón por la cual el evangelista Marcos quiso pintar a los apóstoles de una forma tan negativa? Porque finalmente estamos pintando nosotros ahí como ellos. Los problemas que tienen los apóstoles en creer Es un reflejo. es un reflejo de lo que es Miedo, el la hombre. ambición, todo. Es inútil que pensar, para ellos mucho más difícil que nosotros conocemos que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, tenemos 2000 años de experiencia de lo que la iglesia ha hecho en estos 2000 años. Ellos no tenían esa experiencia. Ellos tenían el Antiguo Testamento, el ejemplo de Israel que fracasó, ¿no? Por lo tanto, no podían tener tan fácil, una inteligencia tan abierta como lo tenemos Claro. nosotros. A nosotros nos queda más fácil creer en Jesús, ¿no? Para ellos era mucho más difícil, por lo tanto, no es fácil condenar o reírnos un poco del caparazón tan duro que tenían los apóstoles. Yo creo que ahí estamos pintados, Sí. lo que tú dices, todos y Claro. cada uno. Y lo hemos sido así más testarudos que ellos. Sí. Esto nos va a ayudar en la comprensión de fe cuando leamos ya los evangelios un poco más en forma, entonces por Marcos, más bien, porque ya tenemos una idea de lo difícil que fue para Jesús guiar y conducir a este grupo de 12 personas y mucho más cuando las multitudes querían nombrarlo rey, él tuvo que escapar y ir para que no lo proclamaran rey, porque hubiera sido la causa principal por la cual hubieran podido condenarlo, ¿no? Buen hombre. Sí. Así compartimos un poco. Sí, fue Pero es muy útil para repasar en forma de como preguntas. las actitudes, los Exacto. comportamientos, Sí. Sí. La próxima vez ya vemos la subida a Jerusalén. Viene un cuestionario. Era el acto de la pasión y muerte de Jesús, siguiendo un autor muy importante, Raymond Brown, un dominico americano, que nos va a explicar mucho más en forma, más de detalle, los episodios de la pasión y muerte de Jesús. El último capítulo, el último cambio, será la resurrección. Pues vamos a tener dos reuniones muy completas. No sé si alcanzamos a hacer en 2 o en 3. Pero con esto terminamos este tomo, que es el Nuevo Testamento, para luego entrar ya a estudiar los evangelios en forma Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Luego Hechos de los Apóstoles para crear las cartas de San de San Pablo. Pablo. Es el camino. Si te digo una cosa. en las dos próximas 2 o 3. sesiones de curso, digamos 2 o 3, vamos a ver la subida de Jerusalén, Sí. La pasión y muerte y luego la resurrección. y luego la resurrección. Ahí Terminamos terminamos la etapa antes sí, de una arrancar introducción con- al Nuevo Testamento. antes de arrancar con los evangelios. Gracias. ¿Una oración? ¿Una oración? A Dios te agradecemos, te bendecimos